¿Alguna vez te has preguntado por qué los más peligrosos no elevan la voz? ¿Cómo es posible que alguien ejerza dominio sin gritar? La verdad es que el poder genuino radica en lo que pasa desapercibido. Hoy en día, el ruido parece haber adquirido valor como moneda de influencia. Las redes sociales estallan con opiniones, los egos se inflan, pero lo que la mayoría no percibe es que el verdadero juego se lleva a cabo en el silencio. No es el más fuerte quien domina, sino el que actúa con estrategia. Como decía Maquiavelo, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Al final, todos pueden mirar, pero pocos logran comprender. ¿Quién no ha sentido, al entrar en una habitación, la presencia de alguien que no necesita hablar para hacerse notar? Esa energía sutil, esa influencia que altera el ambiente, es lo que los antiguos maestros de la manipulación llamaban autoridad invisible. Todos hemos pasado por momentos de subestimación, ignorancia o humillación. Sin embargo, cómo manejamos estas experiencias define si seremos simples víctimas del juego o si aprenderemos a jugar mejor que nadie. Este vídeo no es una promoción de la maldad, sino una exploración de la estrategia. Es un manual para aquellos que desean dejar de ser una mera pieza y empezar a actuar como jugadores, con sangre fría, mirada penetrante y un alma que comprende que no hay victoria sin astucia. Aquí no encontrarás discursos sobre amor, compasión o perdón. Hoy hablaremos de dominio, de cómo ganar guerras antes de que comiencen, de controlar la narrativa, de invertir el tablero y hacer que el oponente se autodestruya. Prepárate, porque al aprender estas reglas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. El verdadero poder no necesita hacerse notar. Se impone a través de la ausencia de ruido. En un entorno saturado de voces que compiten por la atención, el individuo más temido es el que se mantiene en silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque elige no ser interpretado. La mayoría cree que el dominio radica en la capacidad de imponerse, de argumentar con elocuencia o de mostrarse superior. Pero Maquiavelo lo sabía. Quien grita revela su debilidad. Quien reacciona se desenmascara. Y quien se expone demasiado pierde el juego antes de darse cuenta de que estaba participando. Hay algo inquietante en quienes no reaccionan. La ausencia de respuesta crea un vacío que los demás intentan llenar con sus proyecciones, temores e interpretaciones. ¿Alguna vez has sentido miedo ante lo que alguien podría hacer, incluso cuando esa persona no ha hecho nada? Ese es el poder de lo invisible. No ataca de manera directa, se infiltra lentamente, de forma silenciosa. Cuando no entregas tus emociones, proteges tu juego. Eso no es frialdad, es estrategia. Cuando la emoción se expone, se convierte en una palanca en el juego de la influencia. Las manos de quienes desean controlarte están siempre al acecho. Por otro lado, la neutralidad emocional actúa como una armadura que refleja los ataques dirigidos hacia el agresor. Maquiavelo, como muchos lo llamaban, entendía esta dinámica con una precisión asombrosa. Escribió que quien controla su propia naturaleza también gobierna el destino de los demás. El verdadero estratega es aquel que observa antes de actuar. Cuando finalmente decide actuar, ya ha trazado el desenlace con antelación. No hay improvisación ni impulsos, solo intención. Imagina una partida de ajedrez en la que uno de los jugadores no mueve ninguna pieza durante varios minutos. El otro, entonces, comienza a inquietarse, a impacientarse, a distraerse, y en un solo movimiento, lo pierde todo. El silencio del primer jugador no es pasividad, es un control deliberado del ritmo. Quien domina el tiempo, controla la tensión. Pero esa invisibilidad no es ausencia, es presencia estratégica. Al entrar en una sala sin competir por atención, te conviertes en un misterio, y el misterio posee una fuerza magnética. Las personas temen lo que no pueden anticipar y se sienten vulnerables ante lo desconocido. Lo invisible predominante está presente en todas partes, pero nadie sabe cómo abordarlo. Este tipo de poder no proviene del orgullo ni de la ira, sino de una autosuficiencia emocional, la capacidad de permanecer intacto mientras el mundo a tu alrededor puede desmoronarse. Los ataques no te desarmarán porque no necesitas probar nada. Quien busca validación ya ha perdido. Quien grita lo hace desde la desesperación por ser escuchado, pero quien realmente domina, calla. Nietzsche decía, lo que me preocupa no es que me hayas mentido,
sino que a partir de ahora ya no podré confiar en ti. Una simple retirada de confianza, realizada con la frialdad de quien no busca dramatizar, pesa más que 1000 discusiones. La ausencia es un grito mudo que resuena mucho más allá de cualquier acusación. La fuerza de lo invisible no radica en aparentar ser invencible, sino en dar la impresión de ser inalcanzable. Quien no puede ser leído no puede ser controlado. Quien no necesita reaccionar no puede ser manipulado. Y aquel que no muestra sus armas deja entrever que puede tener algo aún más mortal reservado. En lugar de provocar temor por lo que dices, haz que te teman por lo que no dices. La duda paraliza, la ambigüedad corroe y el silencio, el silencio es la herramienta de los dioses. Nadie se atreve a enfrentarse a quien, con solo su presencia, ya altera el campo de batalla, incluso sin mover una pieza. La mayoría de las personas aborda una disputa con la intención de cambiar al otro. Se enfurecen, debaten y tratan de imponerse, como si la clave de la victoria residiera en dominar la mente del adversario. Sin embargo, Maquiavelo tenía una visión más profunda. Él comprendía que el intento de dominar directamente a alguien es una búsqueda infructuosa. El verdadero maestro del poder no busca transformar a su enemigo. En cambio, modifica el entorno en el que ese enemigo opera. Este es el arte de la manipulación silenciosa, rediseñar el escenario de tal forma que el adversario baila al compás de la música que tú mismo has creado, sin que siquiera se dé cuenta de que lo estás guiando. No es necesario convencer a alguien para que actúe según tus deseos. Basta con alterar las reglas que lo rodean. Es como convertir un campo abierto en un laberinto, donde cada paso que da lo conduce exactamente a donde tú quieres. Los horarios se alteran, las alianzas se redefinen y se generan presiones invisibles. Aquí no hay confrontación, hay un proceso de condicionamiento. Maquiavelo no hablaba de fuerza bruta, sino de astucia. Y nada es más astuto que manipular el ambiente sin tocar el objetivo. Un ejemplo clásico se encuentra en el ámbito político, donde líderes maquiavélicos modifican leyes, narrativas y alianzas incluso antes de que el oponente levante su voz en oposición. Cuando éste finalmente se percata de lo que sucede, ya se encuentra aislado, debilitado y sin opciones favorables. Esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de diseño. ¿Alguna vez has sentido que algo cambió sin pronunciar una sola palabra? Que de repente tu posición perdió claridad, tu voz se desvaneció en el silencio y tus aliados se esfumaron. Bienvenido al ámbito de la manipulación ambiental, donde no se impone quien más grita, sino aquel que ya ha movido los engranajes tras el telón. Este fenómeno no se limita únicamente a la política o a los grandes juegos de poder. Está presente en relaciones, empresas y grupos sociales. Una simple reubicación, un silencio calculado, una ausencia estratégica o una mirada que observa más de lo que reacciona pueden alterar por completo la dinámica del poder. La genialidad de este enfoque radica en su sutileza. No enfrentas directamente el ego del otro, sino que permites que el entorno lo agobie hasta que colapse por sí mismo. Es como ajustar la temperatura de una habitación hasta que la incomodidad provoque que la otra persona se mueva hacia la dirección que tú has elegido. Maquiavelo escribió que los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos. Él comprendía que la apariencia es poder. Sin embargo, esta no se limita solo a cómo te presentas, sino también a cómo moldeas el escenario donde tú y los demás son percibidos. Dominar la percepción es, en muchos casos, más efectivo que dominar la realidad. Observa, por ejemplo, cómo los líderes carismáticos controlan la narrativa. En lugar de responder a los ataques, reformulan el contexto de manera que esos ataques pierdan fuerza, creando nuevas realidades que favorecen su posición. Las agendas pueden desviar el enfoque, haciendo que el oponente parezca histérico. En este juego, quien grita termina por parecer débil, mientras que quien se mantiene sereno parece tener la razón. Si deseas dominar una situación, no intentes cambiar a las personas. En su lugar, transforma el escenario. ¿Y cómo se logra esto? A través de pequeñas acciones, casi invisibles, mover conversaciones, cambiar escenarios y alterar ritmos. Mientras el otro reacciona, tú ya habrás rediseñado el siguiente paso. Quien controla el entorno no necesita dominar a nadie. En disputas personales, este enfoque resulta aún más poderoso.
En lugar de intentar convencer a alguien para que te respete, cambia el tono de la relación, limita su acceso emocional y reposiciona tus límites. Observa. ¿Por qué confrontar cuando puedes tomar el control? Como dijo Sun Tzu, otro maestro de la guerra silenciosa, la mejor victoria es vencer sin luchar. Vencer sin lucha significa transformar el entorno de tu oponente, hasta volverlo inofensivo por sí mismo. Recuerda que en el juego del poder, lo que parece superficial puede ser estratégico. El silencio, el retraso, la invitación negada o la silla movida de su lugar, todo esto comunica y moldea el clima. Quien moldea el ambiente decide la lluvia. No controlas a la persona, controlas el cielo bajo el cual ella decide actuar. A veces, el golpe más certero proviene de quien parece estar herido. La sociedad nos enseña a aparentar fortaleza constantemente, pero Maquiavelo enseña lo contrario: disfraza tu fuerza. El mayor error que alguien puede cometer es subestimar a un adversario que ha decidido parecer débil. Esta es la esencia de la disimulación estratégica. Bien ejecutada, convierte la humildad en trampa y la vulnerabilidad en veneno. Lo que el otro percibe como una ventaja es, en realidad, el momento preciso en el que baja la guardia, y ahí es donde tú debes actuar. Maquiavelo escribió que un buen príncipe debe ser tanto zorro como león, astuto para evitar trampas y fuerte para vencer al enemigo. Pero sabía que el zorro siempre va primero, porque un león que ruge demasiado atrae cazadores, mientras que el zorro, que mancha su pelaje de polvo, que avanza con sigilo y se muestra más pequeño de lo que es ignorado hasta que llega el momento de atacar por la yugular. Esta regla es sencilla y letal. Quien cree que ya ha ganado, deja de prestar atención. El ego adormece el instinto, y en ese estado de entrega, el castigo llega sin previo aviso. Imagina a alguien que, frente a un ataque, simple y llanamente baja la mirada, guarda silencio y pide disculpas. Parece estar derrotado. El adversario, confiado, sonríe, se relaja y se muestra. Sin embargo, lo que no percibe es que, mientras celebra su victoria, está entregando todo: su orgullo, sus planes, sus intenciones. Y cuando llega el golpe, no es un golpe de rabia, sino uno que impacta con precisión, sin ruido, sin previo aviso y sin posibilidad de regreso. Esta técnica no es sinónimo de cobardía, es control absoluto. Para simular debilidad con autenticidad, se requiere una fuerte coraza emocional. Se asemeja al depredador que se retira a la sombra, preparado para atacar desde un ángulo inesperado. Maquiavelo lo comprendía: no se trata de tener razón o de ser justo, sino de infundir temor a través de la duda. La duda más corrosiva es aquella que plantea si realmente es inofensivo o si, en realidad, está esperando el momento propicio. Esta inquietante pregunta, sembrada en la mente del otro, lo consume desde adentro. La verdadera fortaleza reside en la pausa entre el insulto y la respuesta, en el retraso del contraataque, en la mirada serena de quien aún no ha revelado su carta final. Ese silencio lo dice todo. Significa que no juegas de la misma manera que los demás. Aquellos que operan fuera de lo convencional son impredecibles, y por ende, peligrosos. Sin embargo, atención, esta técnica solo funciona si se aplica con la más absoluta intención. Simular debilidad no implica mostrar desesperación, es un acto teatral en el escenario del ego de tu oponente. Se requiere maestría en esta actuación, siempre sin rendirse, porque si el adversario se da cuenta de que todo es un teatro, lo perderás todo. La sabiduría está en saber cuándo no confrontar, cuándo dejar que el otro avance creyendo que va ganando, porque cuanto más seguro se sienta, más desarmado queda. Es en ese momento cuando debes atacar, no con brutalidad, sino con precisión, cortes quirúrgicos, decisiones definitivas, palabras exactas que desmoronan castillos edificados sobre la soberbia. El maestro de la estrategia no busca aplausos, busca eficacia. No se apresura, observa al enemigo inflarse, tropezar con su propia arrogancia, y cuando llega el momento, simplemente cierra la puerta sin alzar la voz. El enemigo ni siquiera se da cuenta de que el juego ha terminado, solo lo nota cuando ya no tiene escapatoria. Nietzsche decía: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Y por eso esta técnica es tan poderosa, porque vences sin corromperte. No es necesario convertirse en el monstruo, solo hay que convencerlo de que eres débil.
Y cuando se acerque para devorarte, tú ya tendrás la hoja afilada. El mundo valora la fuerza visible, pero es la fuerza invisible la que verdaderamente domina el ajedrez de la vida. A diferencia de lo que te enseñaron, no necesitas aparentar ser fuerte. Solo es necesario que seas lo suficientemente fuerte para golpear en el momento adecuado. Ninguna arma corta tanto como el silencio bien utilizado en tiempos donde todos desean ser escuchados. Aquel que elige no reaccionar pasa de ser invisible a incomprensible, y eso resulta aterrador para el enemigo. Maquiavelo comprendía que el silencio no es la ausencia de acción, sino una estrategia tan afilada como una daga oculta. En el vacío de la respuesta, la mente del adversario grita, y cuanto más grita internamente, más se pierde en el silencio. Este incomoda porque actúa como un espejo, refleja al agresor solo su propia imagen, sus propios miedos e intenciones. Y si hay algo que el ser humano teme más que la ira ajena, es el enfrentamiento con sus propios monstruos. Cuando no respondes a una provocación, no niegas una acusación ni corriges una injusticia, generas un campo minado de incertidumbre. Tu interlocutor comienza a imaginar 1000 posibles reacciones. ¿Estará planeando algo? ¿Habrá renunciado? ¿Sabrá lo que yo sé? Es en esa ausencia de certezas donde aparece la paranoia. Maquiavelo decía que el poder se basa más en la percepción que en la realidad, y el silencio es la cuna de las percepciones más oscuras. Al hablar, limitas lo que el otro puede imaginar, pero al callar, dejas espacio para todos los temores posibles, y el ser humano suele llenar esos vacíos con aquello que más teme. El silencio no tiene que ser frío, debe ser firme. Es lo no dicho lo que pesa más que cualquier discurso. Es ese mensaje de que piense lo que quiera, expresado con tranquilidad, lo que corroe más que cualquier ataque. Imagina a un adversario esperando tu reacción. Te provoca, te expone, intenta hacerte tropezar, y tú simplemente lo observas con calma, sin prisa y sin necesidad de demostrar nada. Él comienza a hablar más, a justificarse, a contradecirse, y de pronto, se encuentra combatiendo solo contra fantasmas creados por su propia ansiedad. Tú no atacaste, solo exististe. Esa presencia silenciosa es lo que convierte a alguien en inalcanzable, no por ser inaccesible, sino por ser impredecible. Las personas saben cómo lidiar con una confrontación directa, han sido entrenadas para eso. Sin embargo, no saben cómo reaccionar ante una ausencia total de conflicto, y es en esa confusión donde se revelan. Maquiavelo, al explorar la naturaleza humana, llegó a la conclusión de que los hombres son capaces de olvidar más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de sus bienes. La mente humana siempre busca proteger lo que posee, y cuando el silencio pone en peligro lo que es intangible, como la reputación, la estabilidad o el orgullo, la reacción suele ser desproporcionada. Cuanto más exagerada es la respuesta, más poder se adquiere, incluso sin mover un dedo. El silencio actúa como un escudo invisible que nos protege de las palabras malditas, de las reacciones impulsivas o de revelar nuestro estado interno. En tiempos de impulsividad, quien opta por no reaccionar se convierte en el verdadero dueño de la situación. Además, el silencio tiene la capacidad de construir mitos. La ausencia genera leyendas. Nadie recuerda con precisión lo que se dijo, pero todos guardan en la memoria la duda que quedó, lo cual es mucho más contundente que cualquier respuesta. Es como si transformaras tu falta de presencia en una forma de autoridad y tu quietud en control. A menudo, se confunde el silencio con debilidad, y precisamente esa confusión lo vuelve verdaderamente letal. Mientras te subestiman, tú modelas los hilos de la situación. Mientras te ignoran, observas. Mientras te presionan, esperas. Y cuando finalmente actúas, el movimiento es firme, directo y contundente. El silencio, entonces, se convierte en el preludio de un corte profundo, uno que no necesita hacer ruido para herir. Al final, dominar no significa someter a los demás, sino conquistar uno mismo. Cada una de estas reglas maquiavélicas es en realidad un espejo, una invitación a reflexionar sobre nuestras reacciones ante el mundo, el caos, la injusticia y las provocaciones que nos rodean. La verdadera dominación no ocurre cuando vencemos a alguien, sino cuando nadie logra sacarnos de nuestro centro. El juego del poder, el silencioso, el invisible y el paciente, no se trata de ego, sino de autocontrol,
de realizar lo mínimo para alcanzar lo máximo y ser recordado no por la fuerza de tu voz sino por la profundidad de tu impacto. Maquiavelo no nos enseñó a ser crueles. Su advertencia fue clara: o entiendes las reglas del juego o serás jugado por ellas. En el mundo real, quienes no dominan son quienes bailan al son de otros, quienes no calculan son los que sangran, y quienes no se controlan, pierden. La pregunta que queda es: ¿quieres seguir siendo predecible o finalmente aprender a dominar el juego antes de que comience? Quiero compartir algo personal. Durante mucho tiempo, fui de aquellos que reaccionaban a todo. Bastaba una provocación para que yo, sin pensarlo, me lanzara a demostrar, a justificar, a intentar ganar discusiones que, en el fondo, solo me dejaban vacío. Me tomó años darme cuenta de que el verdadero poder radica no en la respuesta inmediata, sino en la elección de cuándo y si realmente merece la pena responder. Recuerdo una ocasión en un entorno profesional en la que fui acusado injustamente. Dentro de mí, todo clamaba por una reacción, pero ese día algo en mi interior decidió permanecer en silencio. Elegí no responder, no por debilidad, sino porque estaba cansado de sacrificar mi paz ante quienes nunca se preocupaban por mí. Días después, quien me atacó terminó atrapado en sus propias mentiras, mientras yo continué mi camino, intacto y, por primera vez, respetado. No porque hubiera gritado más fuerte, sino porque opté por no decir una sola palabra. Tal vez tú también hayas enfrentado una situación similar, o quizás estés atravesando eso en este instante. Si este vídeo ha resonado contigo de alguna manera, quiero que sepas que no estás solo. Estamos aquí, aprendiendo juntos a protegernos, a posicionarnos, a guardar silencio cuando el mundo demanda un grito, y alzar la voz si es necesario, con la fuerza de nuestro silencio. Gracias por llegar hasta aquí. Aunque el tema sea difícil, surge de un lugar profundamente humano, el deseo de dejar de sufrir por perdernos en conflictos que no nos edifican. Si este contenido te ha impactado, tal vez sea el momento de cambiar las reglas del juego, reduciendo el ruido y aumentando la intención.